Hola mis chicas. Bueno, hoy vengo con un story time. Ando ensayando hace como 2 días 2 canciones ahí, estoy que bamboleo, y cuando digo bamboleo, ya en mi mítico empieza a pitar el teléfono, a escribirme la gente, y entonces no me han dejado ensayar mucho el bamboleo. Pero nos vamos con un story time bien personal. Como yo estoy mirando los acontecimientos de la vida y yo les puse a ustedes en la comunidad eh, eso que yo les puse y muchas reaccionaron como es normal, porque como dijo una, nadie sabe los caminos que hemos andado ni con qué zapatos tampoco los caminamos. eh, con este tema actual que ustedes saben que empieza con na y termina con na y todo este rollo. Que todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo está participando. Pero que yo vengo con una experiencia muy personal mía sobre mi vida. En el año 1986 debe haber sido, porque yo me gradué en la universidad en el 1987. Ya yo estaba separada del padre de mi hijo. Y yo vivía entonces con mi hijo, mi mamá, mis 2 hermanas y mi papá, que en aquellos tiempos estaba enfermo de la vesícula tan grave que él no podía trabajar. Y nosotros vivíamos todos de un salario de 148 pesos, que era lo que ganaba mi hermana que trabajaba. Era la única que trabajaba en la casa, porque yo estaba estudiando en la universidad, ya era casi, faltaba poco tiempo para yo terminar. Bueno, al final es que mi mamá entonces me cuidaba al niño, mi hijo cuando que yo tenía 4 añitos, y ella me lo cuidaba para yo ir a la universidad. Y un día, tarde en la noche, yo llego a la casa y me encuentro a mi mamá dándose balanceando al niño, y yo veo que el niño no está bien, que estaba pálido, que estaba enfermo. Y yo le digo, mami, ¿qué es lo que tiene? Y me dice, él se ha pasado el día entero vomitando. Yo le digo, ¿qué tú le diste? Y me dice, no, unos frijoles blancos dormidos, que uno le dice dormido porque fueron del día anterior y al otro día tú lo calientas y a eso le llamamos que frijoles dormidos. Y entonces yo agarro así y agarro a mi hijo y me tiro para la calle, cojo un carro porque ya yo lo veía que él no estaba bien y me voy para el hospital. Y en el hospital le hicieron un lavado de estómago y me recuerdo que le mandaron un medicamento que se llama en Cuba novatropina, que todo el mundo, todo el cubano sabe lo que es novatropina, porque hasta de la novatropina tenía un sabor tan rico que la gente hacía hasta duro frío con el broncocedín y con la novatropina. Bueno, el asunto es que el pomito de novatropina valía 2 pesos en la farmacia. Y cuando yo salí del hospital con el niño, yo no pude comprar el medicamento porque en mi casa no había ni esos 2 pesos para yo comprarle el medicamento a mi hijo. Cuando aquello, el papá del niño no quería darme manutención por el niño porque él decía que eso era para mí, que qué sé yo, y yo seguía sobrellevando la vida porque dinero no es una cosa que me va a quitar el sueño a mí. Nunca me lo quitó y en aquel momento tampoco me lo quitó. Pero cuando yo vi mi desesperación de que yo no tenía ni los 2 pesos para comprarle el medicamento que el niño necesitaba para el estómago, al otro día por la mañana me fui al juzgado y acusé al esposo, al ex esposo mío, déjenme acomodarme aquí porque me puse una almohada para que se me vean mis niños perros allá atrás. Bueno, yo lo acusé por la manutención que él no le quería pagar al niño. Bueno, llegó el día del juicio. El día del juicio fue de la siguiente manera. Era una sala en la corte
una sala con público, y allí estaba él con la mamá, con la hermana, con la abuela, con el papá, con el tío. Bueno, yo creo que la mitad de la sala era de la familia de él y el resto era público, de esa gente que siempre están allí nada más que para enterarse del chisme. Bueno, y yo solita en Alma. El asunto era que el juicio era con micrófono, así como ahora yo de cantante. Bueno, yo me tengo que parar delante del juez aquí con un micrófono y él allí con un micrófono. Y entonces él decía que él no podía pagarle manutención al hijo porque él mantenía a la mamá, mantenía al papá y mantenía a la abuela y a la hermana y el mundo colorado. Bueno, al final de la jornada es que yo le dije al juez que todo eso era mentira y el juez me dijo a mí que yo necesitaba un papel del CDR, el Comité de Defensa de la Revolución, donde hay un cacique en cada cuadra que se dedica a vigilarle la vida a cada persona y el juez sabía que ese señor sabía de la vida y milagro de cada persona de la cuadra. Yo tenía que llevar una carta del presidente del CDR que él no mantenía a nadie. Salgo yo del juzgado solita en Alma. Conmigo no pudo ir mi papá, que estaba enfermo. Mis hermanas una estaba trabajando, la otra estaba en la escuela y mi mamá estaba con el niño. Y mi papá enfermo tirado en una cama. Y yo salí del juzgado y me fui a donde él vivía, que era lejísimo, lejísimo del juzgado, caminando. Bueno, y ellos yo no sé por dónde ellos salieron. Yo sé que yo salí solita en Alma allí y me fui para donde estaba el presidente del CDR. Y yo llegué y le planteo a él la situación que yo tenía, que es la historia que había acabado de pasar. Y yo le dije, yo necesito que usted me haga a mí una carta donde usted diga que la mamá, el papá tienen una jubilación, que los abuelos también tienen una jubilación y tienen 7 hijos que lo mantienen. Aquí el que no tiene a nadie que lo mantenga es mi hijo, que es el hijo de él. Bueno, el hombre empieza a escribir en aquella máquina de escribir que hacía así, rac, rac, tú le metías la hoja y hacía rac, 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 y él empieza a escribir la carta. ¿Y quién le dice a ustedes que el padre de mi hijo llega como si fuera King Kong a discutir con el presidente del CDR para que no me hiciera ninguna carta? Y entonces yo le decía al presidente del CDR, usted sí me va a seguir haciendo la carta. Y el hombre enrollaba la hoja y el otro, pendejo, porque ahora sí lo puedo decir, venía y hacía así y alaba la hoja blanca. Bueno, el hombre hizo 3 intentos y a los 3 intentos él le quitó la hoja. Bueno, al final de la jornada es que yo hice así, cuando yo vi el cuento mal parado, llegó la hermana, llegaron toda su gente. Yo dije, yo no voy a poder con esta gente. Hice así y me fui para el jardín del hombre y cogí las 2 piedras más grandes que tenía en la mano. Y me le acerqué y le dije, si tú no le dejas hacer la carta, vas a salir aquí chorreando sangre. Bueno, ya ahí estaba la vea, pero soltá con todo. Hizo así, se quedó tranquilo, el hombre me hizo una carta y yo me fui y lo dejé a él enredado con el presidente del CDR, que ahora el hombre tenía que hacerle una carta a él también. Digo, que le hagan la carta a quien sea. Bueno, yo me fui para el juzgado, llevé la carta y al final como era cuestión ahora, así que se me fue el labio. La sentencia fue que él tenía que pagarme 40 miserables pesos cubanos para yo mantener a mi hijo. Eso fue como a principio del año 1987. Sí, entre lo que se resolvió una cosa y la otra, a finales del 86, principio del 87, y yo en julio del 1987 me gradué de la universidad. Y en cuanto yo me gradué de la universidad, en Cuba
tú tienes que cumplir un servicio social porque la muela es que si la revolución te pagó la carrera, tú debes ir donde la revolución te necesite. Y al final es que me mandaron a 400 kilómetros en otra provincia, en Camagüey, en un pueblito de Camagüey que se llama Santa Cruz del Sur, donde ahí había una playa, un mar, qué sé yo, y allí yo tenía que dar. Entonces, yo había estudiado historia, pero no era la historia de pedagogía, era la historia de investigación y todas esas cosas. Pero como la revolución me necesitaba, para allá me mandaron. Entonces, desde que yo empecé a trabajar hasta el día de hoy, el Señor Padre nunca dio un peso más. Y yo ni fui para juzgado. Y miren, gracias le doy a Dios que hoy, mira dónde yo estoy. Y hoy por hoy, mi hijo es quien lo mantiene a él en Cuba. Y lo hace porque yo quiero, porque lo tuve que obligar, lo tuve que convencer. Jamás en la vida envenené a mi hijo, jamás nada de esta historia. Yo estoy feliz que él no ve mis videos de YouTube, porque yo creo que esta historia ni bien que él la sabe. Pero bueno, no, si la sabe, él ya es una persona adulta. Y yo misma le enseñé a él desde aquí que si él quería ayudar a su familia, lo que había pasado entre ese hombre y yo no tenía que ver con él porque él seguiría siendo su padre. Eso era un problema que era entre él y yo, aun cuando yo viéndolo bien, claro que sí era un problema, porque si él sabía que su hijo estaba enfermo y yo no tenía los 2 pesos para comprar la medicina y que por esa razón era que lo hacía, porque todo eso yo se lo expliqué al juez con micrófono, solita en alma, y él de todas maneras no se compadeció ni nada de eso. Y entonces hoy las relaciones están bien normales, siempre hay una cosa así. Mi mamá es la que no lo quiere ver ni en pintura, pero bueno, tiene que vivir con eso. Entonces, lo que yo le quiero decir es que en la vida uno tiene sus experiencias y sus cosas que me pasaron a mí, pero que a otra persona no le pasaron. Yo ni siquiera le puedo decir a ustedes que él es un mal padre, porque a pesar de que era un tacaño, él sí estuvo presente en la vida de mi hijo, porque él lo iba a buscar todos los fines de semana, pasárselo con él. No con él, era con la mamá de él y con la tía y todo eso. Bueno, al final es que él estuvo presente, siempre con la miseria de que para llevar al niño para allá el viernes había que tener el pan que le daban en la libreta, el poquito de azúcar, el poquito de leche, lo que el niño se iba a comer. Pero bueno, así mi hijo fue creciendo, se hizo un hombre y llegó la hora de yo venir para acá. Y entonces él ya habían pasado ya muchos años desde que nos habíamos separado, divorciado de papeles. Ah, por cierto que él no se quiso divorciar y nos divorciaron por rebeldía. Todo eso lo hizo Bea solita, sin tener idea de nada. Eh, Él no quiso ir a firmar papeles del divorcio. Y en Cuba sí, si tú no vas, te citan. Tú no vas la segunda vez, divorciado. Y ya estábamos divorciados. Entonces, uno no puede ir por el mundo valorando a las personas sin saber lo que la persona siente, lo que la persona vivió. Todo son experiencias de vida. Y aquí nadie es Dios para acá. Tú no sabes lo que ha pasado cada persona en su vida para tú estar juzgando. Claro que hay errores que uno se da cuenta así a simple vista, pero lo que tú sientes adentro, lo que tú pasas adentro, si tú no lo hablas, nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué tú vas ahora hasta valorar lo que la gente puede sentir? Y eso ya yo lo veo como una cosa extrema y eso es lo que ha traído este asunto del internet, las desventajas. Entonces, señores, a la hora de él venir para acá, mi hijo, yo dije, usted va a ver que usted verá. Y ustedes saben que yo cuando vine para acá, yo me pasé 2 años sin poder traer a mi hijo. O sea, yo puedo decir que yo lo abandoné. Yo no lo abandoné. Mi hijo se quedó con mi mamá y mi papá, con el padre tacaño. Y yo vine para acá, para Alemania.
y estuve 2 años, ya ustedes saben, el primer año fue en la República Dominicana, que esa historia yo se la hice, y ustedes saben quién fue que pudo convencer de verdad al papá que lo dejara venir, mi propio hijo, porque ya él tenía 11 años, 10 o 11 años tendría, y él le dijo, yo te quiero mucho, yo estoy muy bien, nada tiene que ver con nosotros dos, pero yo quiero vivir donde esté mi mamá, aunque sea en el fin del mundo. Y él fue quien lo convenció a su papá de venir para acá, para Alemania. Entonces, señores, yo lo que quiero es que antes de uno valorar, tú, claro, tú puedes criticar porque es una cuestión normal del ser humano. Tú no le puedes quitar a nadie que haga una crítica, que dé una idea, que diga su opinión. Todo el mundo tiene una opinión libre, pero de ahí a tú meterte a decir, porque ella no quiere a los hijos, porque ella abandonó a los hijos, no lo abandonó. Ella estuvo hasta menos tiempo fuera del país que muchas y muchas y muchas otras, incluyéndome yo. Y nunca nadie me va a decir a mí que yo abandoné a mi hijo. Porque si hubo un abandono, el primer abandono fue cuando el gobierno cubano me mandó a mí a 400 kilómetros a trabajar de donde vivía mi hijo, porque tenía que cumplir 2 años de servicio social y sabiendo que yo tenía un niño chiquito, que no es todo el mundo que se gradúa de la universidad y ya sale con un bebé en brazos. Pero eso hizo el gobierno cubano. Él fue el primero que me separó del hijo. Y yo voy a acusar a alguien ahora, algún comunista. Y yo no lo abandoné. No lo abandoné ni cuando me gradué de la universidad, ni cuando vine para acá. Y tal es así que yo ya les he dicho a ustedes que mi hijo y yo somos de un pájaro las dos alas. No es que Puerto Rico y Cuba, es mi hijo y yo. Porque yo sé que la niña de sus ojos verdes es esta señora que está aquí. Señores, se acabó la cháchara. Quiero hacerle otro story time. Ay, Dios mío. Vamos a ver si tú me dejas parquear esta cuestión. Otro story time. Deja ver si me embullo ahora y se lo hago. Entonces, señores, antes de juzgar, vamos a pensar cómo anda la vida propia de nosotros. Para entonces decir, ok, voy a jugar a todo el que se me da en el camino. Les mando un beso. Mis chicas las quiero mucho. Y déjame ver si hago otro story time. Chao. Un abrazo.